Hola amigos, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de cuando ustedes estén viendo este video. Hoy día estamos en este rincón del autor con un nuevo integrante de la familia Pendragon, con Hendrik van Nievelt, que nos entrega un libro súper entretenido, eh, no de nuestra historia de Chile propiamente tal, sino que es un libro que está ambientado en la Edad Media. Así que, Hendrik, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Rafael, un gusto que me hayas invitado a tu programa. Es gusto mío, pues amigo mío, que esté aquí conversando de algo tan entretenido como en la Edad Media. ¿Por qué este no es tu primer libro sobre el tema? ¿Ya? No, Tienes dos no, yo más. primero saqué este libro sobre Claro, la peste negra sí, ambientada en el siglo XIV. exacto, Después saqué este que es El fin de nuestro tiempo, que sí. es mi primera novela histórica en que se vive en primera persona la peste y la guerra de los 100 años. Y después decidí que ya en realidad había mucha peste y, y ella había hablado mucho de los siglos, del otoño de la media, de los siglos catastróficos, Ujú, ujú. y quería hablar sobre el periodo más luminoso de la Edad Media, el siglo XII. Entonces escribí este libro, El misterio del barco blanco. Primero quiero preguntarte, ¿por qué tu interés en la Edad Media? ¿Qué te hizo meterte en ese tema que es súper entretenido? Yo lo conozco. Pero por qué te metiste ahí? Lo primero es que yo de haber tenido 6 o 7 años, había pasado los primeros libros de cuentos. Y mi papá me trajo de regalo dos libros, la historia de las cruzadas y la historia de Ricardo Corazón de León, de 7 años. Y ahí partió un entusiasmo y un enamoramiento de la Edad Media que solo se acrecentó cuando pude más adelante viajar a Europa y conocer las catedrales y los castillos medievales, y asomarse en ese mundo que de alguna forma formó nuestra civilización occidental. A ver, si tú vas a Francia, vas a España, Bélgica, Holanda, Alemania, todo es Edad Media. Todo es a medida, claro. Y tú vas al centro de la ciudad y lo primero que te encuentras es la catedral en el centro de la Claro, ciudad. claro. Un Y poco las más calles curvas. allá, la municipalidad Claro, y la lonja. Y un poco exactamente. más allá, el castillo del señor feudal. Sí, ese era el núcleo en el cual se forman las ciudades. Ahora, en el libro que estamos presentando, El misterio del barco blanco, el protagonista principal es Godofredo de Monmouth. Así es. Un personaje absolutamente... A ver, perdón, partamos diciendo que todos estos personajes son reales, menos uno o dos. ¿Ya? Sí, algunos personajes que ayudan a armar la historia en la parte más de aventura y sentimental, que no son reales, pero el 98% de los Sí, personajes son reales y son corresponden a la todos grafía Ahora, y a los hechos tal como ocurrieron. pero ¿por qué tomaste a Godofredo de Monmouth? Porque él tiene en sí una propia historia. Yo quería comentar el hecho de el naufragio del barco blanco, que hasta el día de hoy es un debate que hay entre los historiadores si fue un accidente o un asesinato. Por lo tanto, quería alguien que investigara y buscando posibles candidatos me pareció que lo mejor era acercarse a un personaje histórico que además tiene que haber conocido al rey porque él acaba de hacer su historia de los reyes de Britania. Por lo tanto, tiene que haber conocido y haber estado en contacto con el rey y ser una persona inteligente y culta. Me parecía que era una posibilidad verosímil que lo hubiese encargado a él que hubiese investigado. Además que era un personaje que no tenía relación directa con las personas que tenían que investigar. No, no era ni ministro, ni había sido subsidiado por alguno de ellos. Precisamente en esos años estaba escribiendo la historia del rey Arturo, entonces me parecía que era interesante el paralelo entre la investigación y cómo escribía la historia y cómo de alguna forma también la investigación y lo que descubría influía en la historia que él estaba escribiendo. Tú mencionas esto que fue se supone un asesinato, ¿ya? Un crimen.
un Bueno, eso es parte misterio. de la trama de la novela. Claro, ahora, Es la posibilidad que es un asesinato y es lo que tiene que investigar. ya, Y precisamente pero porque, esto fue un hecho cierto. Esto pasó, sí, ¿ya? esto pasó y efectivamente Enrique I tenía que nombrar un sucesor porque se había muerto su príncipe heredero. Y yo me imagino que tiene que haber investigado a fondo el accidente, porque efectivamente podía nombrar como sucesor a quien instigó la muerte de su hijo. Y este era su hijo, no solamente era un hijo, digamos, que era su sucesor político, sino que los cronistas cuentan que al final era la perla de sus ojos, digamos. Ah, ya, Y dicen que incluso que nunca volvió a sonreír después que murió su hijo. mira, ¿eh? Realmente lo dejó destrozado. Eh, él había enviudado justamente hace unos pocos meses y se volvió a casar por presión política para tener otro sucesor y cuando no pudo, tuvo que escoger entre nombrar a su hija o a alguno de sus sobrinos. Y precisamente tiene que haber investigado muy a fondo el accidente antes de haber tomado la decisión. No. Así que es ficción, pero una ficción bastante verosímil en los hechos, tal como ocurrieron hacia 1126. A ver, para que se hagan una idea nuestros amigos que nos están viendo, eh, esto parte por un naufragio frente a las costas de Francia. eh, y yo, como soy metiche y me gusta la rigurosidad histórica, me metí a saber dónde exactamente había sido el naufragio. Y efectivamente, todavía están las rocas donde chocó este barco con toda esta gente que se ahogan y muere el príncipe heredero de Inglaterra. Entonces, eso habla también muy bien de tu acuciosidad histórica. Cuéntame algo, ¿tú te hiciste asesorar, te fuiste solo, pescaste el libro? ¿Cómo llegaste a ser tan exacto, ¿no es cierto?, en tus descripciones de la novela en la parte histórica. Bueno, yo saqué un magíster en historia, así que tengo un marco de historia medieval, digamos, con una enseñanza rigurosa durante varios años. Pero en particular me interesó este hecho y yo creo que en las novelas históricas uno tiene que ser entretenido y tiene que tener ficción, pero la ficción tiene que estar en los diálogos, en el sentimiento, en personajes que uno inventa, pero no puede cambiar los hechos históricos. Mm. Así que yo me preocupo mucho de que los hechos correspondan a tal como fueron y hoy día, gracias a la tecnología, podemos investigar las fuentes de la época y hay siempre 20 o 30 libros escritos sobre el periodo, en que yo me demoro más en investigar que después en escribir. Uno de repente lee una novela histórica y me pasó hace un año atrás, una novela muy interesante de una madre soltera que llegaba a Antofagasta eh, inmediatamente antes de la invasión chilena de 1879. Pero en la novela la autora pone que el hijo de esta persona jugaba con un autito de fierro. Entonces no junta ni pega, po. Yo creo que precisamente los detalles son los que te dan credibilidad a la historia. Entonces, cuando yo, por ejemplo, eh, hago que un personaje se mueva por las calles de Londres o de París, busco un mapa de la época y busco las calles y dónde doblan las calles, y cuáles son los monumentos que están cerca de esas calles, eh, y trato de reflejar cómo se vestían, cómo comían, qué es lo que pensaban. Yo creo Claro, que la una novela cosa, histórica tiene que cumplir dos cosas principales. Una es que sea entretenida, que es lo fundamental, y segundo, te tiene que dejar una enseñanza indirecta de la época, de sus costumbres y cómo pensaba la gente y los personajes que juegan un rol en la novela. ahora, Sí, tú en un principio dijiste algo muy interesante, que estabas hablando del otoño de la Edad Media. ¿Ya? sí. Eh, eh, ¿Por qué no nos define en 3 minutos cuáles son estas grandes etapas de la Edad Media? Mira, la gente tiende a meter en una bolsa la Edad Media, que es un periodo como de 1000 años, lo cual es es un error, es una simplificación enorme. Eh,
digamos, el consenso de los historiadores dicen que la Edad Media parte con la caída del Imperio Romano y ahí se produce un periodo bastante turbulento de invasiones eh, de todos los pueblos bárbaros y cuando ya se empiezan a levantar de los pueblos bárbaros vienen los magiares, los árabes, los vikingos. Entonces tenemos un periodo casi hasta el año entre el 800 y el 900, en que Europa está en una etapa de fronteras móviles, de invasiones, de defensa, tratando de sobrevivir. Y además con periodos bastante frecuentes de hambruna. La economía era básicamente agrícola y bastaba con que hubiera un año o muy lluvioso o muy seco o muy frío y se moría el 5 o el 10% de la población de hambre. Eh, y eso empieza a cambiar hacia el año 1000. Hacia el año 1000 se producen eh, varios cambios tanto de que ya todos los invasores de alguna forma son absorbidos en la civilización occidental, y por otro lado algunos cambios tecnológicos que producen un salto importante en la producción agrícola. Los más importantes son algunas cosas que podemos suponer como simples, pero que producen cambios dramáticos, como pasar del arado de madera al arado de hierro y los tipos llevan su producción agrícola para vender y tienen que llevarse algo a cambio. Entonces se desarrollan los artesanos, entonces se desarrollan artesanos que hacen todo lo que son la confección textil, todo lo que eran herramientas de metal, todo lo que eran las armaduras y las armas. Con esta riqueza también se empiezan a construir las catedrales románicas y las góticas, se empiezan a construir los castillos, o sea, se produce un cambio tecnológico y de riqueza que cambia la sociedad medieval y la producción, la población que se había mantenido en Europa más o menos estable, del orden de 25, 30 millones de habitantes, salta hasta 75, 80 millones de habitantes. O sea, se triplica entre el año 1000 y 1300. Y ese es el periodo que se denomina la primavera de la Edad Media, en que surgen las grandes catedrales, surgen todas las universidades, las ciudades empiezan a crecer, y este es el periodo también en que Europa sobrepasa su frontera y empieza la expansión de las cruzadas hacia Oriente, precisamente financiada por esta nueva riqueza. Correcto. Y esto después llega la peste negra, llegan todas estas pestes en la pulga de la rata, y vienen, hasta hoy día se sabe que el origen es del Kirguistán, es decir, estos pequeños reinos que estaban arriba de Pakistán, entre Pakistán y Afganistán. Y con la expansión del Imperio Mongol, esto llega hasta África y Bizancio ya Cruza en la punta rápidamente. cruza para toda Europa. Y la peste mató a casi la mitad de la población europea. O Sí. sea, casi 40 No, millones de fue, personas. fue, fue En terrible. términos de porcentaje, es el mayor evento de exterminio que ha tenido la historia de la humanidad. Y esto, claro, cambió definitivamente la Edad Media. Ya, pero volvamos al misterio del barco blanco. Sí, Tenemos que a nuestro paladín Godofredo, que anda en sí, su búsqueda, no voy a decir de qué porque está en el libro, pero tú lo haces viajar, y es muy interesante lo que logras. Tú lo haces partir en Oxford, le haces dar una vuelta por Inglaterra, lo cruzas a Francia y lo llevas prácticamente de costa a costa en Francia. ¿Ya? sí. Y va conociendo además lo que me interesaba que se difundiera, que eran las dos grandes corrientes religiosas de ese momento, que eran por un lado los cluniacenses y los cistercienses, que estaban con una visión distinta de cómo vivir la religiosidad. Por un lado, los cluniacenses buscaban la gloria de Dios a través de alguna forma del boato, del lujo y del estudio, y tenían unas misas
claro, magníficas, con cantos, con incienso y con mucha riqueza. Y por otro lado, los cistercienses que decían que el camino para llegar a Dios eh, era un camino de trabajo y de austeridad. Y tienen una visión mucho más austera y dura de la forma de llegar a la salvación. Y coexisten estas dos visiones en la iglesia. Yo trato de presentarlas en la novela a través de los consejos, las visitas que hacen eh, tanto a Pedro Venerable, que en ese momento era el abad de Cluny, como a San Bernardo de Claraval. Claro. Ahora, hay dentro de los detalles que uno encuentra en tu libro, son los viajes que hacen por, uno dice los caminos, el Sí. camino que va te invento, digamos, 40 minutos, pero va de Versalles hasta París, ¿no es cierto? Y uno inmediatamente asocia ese camino con una, una autopista, una cosa ancha, pero tú logras, ¿no es cierto?, decir que era un senderito, era un En camino sendero y con oculto, mucho en medio de bosque, y hasta la exactamente, en cumbia. medio de bosque, lo más peligroso del mundo, y el sendero no debe haber tenido más de 3 metros, 4 metros de ancho, cuando mucho. Lo que cabían dos caballos por lado, digamos. Claro, claro. ¿Te fijas? Entonces, esos detalles, eso que te hace meterse en la historia del libro, son súper importantes porque así uno empieza a dimensionar lo que realmente fue. Ahora, crees tú que es el aporte de tu libro en términos socioculturales, si quieres tú, o en términos para un lector neófito en la materia? Mira, yo creo que a través de la historia va empapándose de cómo era el mundo medieval en esta época, digamos, de expansión de Occidente, en que aparece la construcción de las catedrales, aparece ahí Suger con la concepción ya del gótico, aparecen las principales órdenes religiosas, aparece cómo se está produciendo el cambio en el campo en que se está enriqueciendo, cómo empieza al comercio, por ejemplo, de la lana y los paños entre los flamencos y los ingleses, cómo los franceses le empiezan a exportar el vino, o sea, cómo empieza a moverse la economía medieval, cuál es el pensamiento eh, de una sociedad bastante estructurada y móvil, en que está por un lado, la defensa religiosa de la iglesia, y por otro lado, el feudalismo que está en su máxima expresión. ¿Por qué alguien debería comprar tu libro? Primero porque yo creo que es entretenido, o sea, lo va a Ya. pasar bien leyéndolo. Pero además va a tener esta visión del mundo medieval, va a tener una hipótesis razonable de cómo fue este accidente y las repercusiones que tuvo, y se va a permitir también asomar al mundo artúrico, cómo se construyó Arturo. Este mito no es solamente una novela, sino que tiene una intención política, eh, de alguna forma reforzar a los normandos como unos restauradores de, la- de los britanos, unos defensores de los britanos, y que los sajones eran tan invasores como ellos. Por último, si bien es cierto, tú tienes este Godofredo que se mueve. A mí me encantó el personaje del Godofredo, ¿ah? Así, Pero ahí quiero comentar de que este es el primer libro de una trilogía. Así a que eso hay iba, a eso Alfredo en iba, dos libros más. a eso iba. Porque te iba a decir que cuando tú terminas, te queda como gusto poco. Porque ahí hay una cosa, una tensión con una dama, pero Godofredo es fraile, entonces hay toda una cosa que y te deja muchas ventanas abiertas. Entonces, justamente para eso te iba a preguntar qué viene después. Sí, mira, esto es la antesala de la guerra civil inglesa que se conoce como la anarquía, que entre paréntesis es el antecedente histórico de Game of Thrones y de La Casa del Dragón, Ah, la ya. serie más exitosa hoy día de televisión. Eh, y después vienen dos libros que en relato la guerra y toda esta lucha familiar,
eh, que ya los tengo escritos. El segundo se llama El alfil en las sombras, que narra desde la asunción de Esteban hasta 1141, que es cuando se puso un intercambio importante de prisioneros, y después El reino en tablas, que es cómo finaliza la guerra civil desde 1141 hasta 1155. Perfecto. Oye, Y eso antes de... solo verá la luz si esta novela es exitosa, así que No, si la va los a que ver, si la la va a ver, lean tienen que estoy 100% recomendarla. seguro. Pero además quiero decirte algo, porque tu novela, que tiene que ver mucho con el Rey Arturo, está bajo el sello de Pendragon. Sí, Y es un elegir azar del destino que el destino escribe sin renglones torcidos. exactamente. Para los amigos que no, que se quedan un poco perdidos, Pendragon o Pendragon era el papá del Rey Arturo. Entonces, todo esto se nos junta en Uther este Pendragon, así es es. Uther Pendragon. Hendrik, muchísimas gracias por la entrevista. Te pasaste. Yo sé que va a ser un tremendo éxito tu libro. Y nada, pues esperemos que luego veamos la segunda parte. Así es. No hay escritor sin lectores, así que los Exactamente. animo a leerse Sí. el libro.